Muy bien, ahora continuamos con el curso de Historia del Derecho. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del origen y de evolución del derecho romano. El logro para esta unidad va a ser que al finalizar, tú como estudiante puedas señalar las instituciones que el derecho romano ha aportado a nuestro sistema jurídico actual. Y es vital y muy importante que tú aprendas descubriendo cuáles son las instituciones y además de las instituciones, cuáles fueron las normativas de esa época, que aún nos sirve para el derecho civil actual hoy en día en nuestro país. Muy bien, el contenido general del curso va a ser el siguiente. El primero vamos a hablar acerca de los conceptos fundamentales y de las fuentes del derecho romano. Luego vamos a hablar acerca de dos instituciones muy importantes. La primera de ellas, la Ley de las 12 Tablas, la cual fue constituida por el derecho romano para la ciudadela en esa época y además cómo tenía la administración de la misma a través del Senado Consulto y de las constituciones imperiales que fueron escritas por los imperios en general. Y además, luego después vamos a ver cómo un hito importante marca la historia del derecho a través del derecho justiniano. Y luego después vamos a hablar acerca de la regulación de la sociedad en el derecho romano. Muy bien, eso ha sido todo. Muy bien, continuando con esta unidad, vamos a hablar ahora acerca de los conceptos fundamentales y de las fuentes del derecho romano. En esta oportunidad vamos a hablar del derecho en Roma y vamos a hablar un poco acerca de la historia de Roma para contextualizar el tema del derecho en esa época. Recuerda que el derecho romano ha sido un hito importante para el mundo de los juristas, para el mundo de nosotros los abogados. Dentro del conjunto de la historia de Roma vamos a encontrar muchos elementos que hoy nos sirven para hacer un análisis comparado. Recuerda que para estudiar el derecho romano nos vamos a incluir en dos cosas importantes: la sociología del derecho, por una parte, y también un poco el tema de la ciencia política para poder estudiar cómo se dirigía en esa sociedad tan grande como lo fue Roma. Vamos a ver un video importante donde vamos a ver la parte histórica de Roma. Te pido que tomes nota y mucha atención a ese video. Para estudiar el derecho romano, primero es importante que conozcamos a una de las civilizaciones más grandes de toda la historia. Historia de Roma. Según la tradición romana, su fundación se atribuye 750 años antes del nacimiento de Cristo. Existen muchas leyendas relacionadas al surgimiento y la fundación de Roma. Entre ellas tenemos a la leyenda de Rómulo y Remo, dos descendientes de los dioses y de Eneas, príncipe troyano. Ellos, por estar destinados a un trono, fueron abandonados al nacer a orillas del río Tíber, donde empieza nuestra historia. Bueno, te cuento de que la fundación de Roma se le atribuye muchas historias. Entre ellas, una historia mítica es la historia de Rómulo y Remo, quien dice que estos dos eran hijos de Eneas, y Eneas era hijo de Venus, que era una gran diosa en ese tiempo romana. Resulta que estos dos hijos, Rómulo y Remo, fueron abandonados por un tío que era muy soberbio, un tío que quería asesinarlos, que no quería verlos vivos. Los abandona y estos son criados por una loba llamada Luperca. En esta crianza y en este proceso de desarrollo de estos niños, pues decidieron fundar una ciudadela allá en el monte Tíber muy grande, tenían muchas aspiraciones. Y en esas aspiraciones pues llegaron a confrontarse. Rómulo es quien mata a Remo y Rómulo termina fundando la ciudadela que conocemos hoy como el Gran Imperio Romano. Sin embargo, comienza la historia de la monarquía, es decir, una serie de reyes que van a gobernar Roma. No solamente queda ahí, sino que esto va a evolucionar. Tarquino, que fue el primero que gobernó, no va a ser el único, sino que va a haber una serie de emperadores hasta que llegamos a una época en donde comienza la república. La primera forma de organización de los romanos fue la monarquía, que nace con Rómulo, su primer rey. Entre los reyes que tuvo Roma en este periodo se encuentran Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio, Lucio Tarquinio Prisco, Servio Tulio y Tarquinio, el soberbio. Este último rey fue expulsado del reino y se creó un senado para continuar con el gobierno. Es ahí donde aparece la república.
El tema de la República nace con la SPQR, ¿no? Las famosas SPQR lo van a encontrar en toda la ciudadela de Roma, todavía como un vestigio del imperio de esa civilización. En ese entonces SPQR significaba Senatus Populus que Romanus, que significaba el Senado y el pueblo romano. ¿Qué significaba esto? Ya no más monarquía, ya no el poder de uno solo, sino el poder de un grupo. Es decir, ya no solamente tomaban decisiones solamente un gobernante, sino lo tomaba el pueblo. Y se crearon instituciones muy importantes, como por ejemplo el tema de la voz popular, donde todos los ciudadanos, es decir, los patricios que eran considerados en esa época como ciudadanos, podrían tomar derecho o asunto público, es decir, podían tomar decisiones públicas. Y eso es lo importante de SPQR. Sin embargo, esto no va a durar mucho. SPQR durará un tiempo determinado porque era una gran civilización y estaba centralizada. Y los romanos tenían el concepto de conquistar más y más y más ciudades. Por lo tanto, el SPQR va a caer porque no tenían el poder como para administrar todo lo que conquistaban. Y entonces van a ser un nuevo emperador, una nueva persona, un nuevo personaje que va a querer conquistar, que va a querer sacar el SPQR y generar un nuevo imperio, lo que llamamos el Imperio Romano. Durante la República pudimos ver surgir grandes aportes para el derecho, entre ellos el Senado y la Ley de las 12 Tablas, el código más antiguo del derecho romano. La República se caracterizó por ser un periodo de expansión, en donde el poder de esta civilización alcanzó a toda la Italia peninsular. Roma, nacida como una pequeña ciudad, supo aprovechar al máximo sus recursos y pudo convertirse en el tiempo en un gran imperio que poco a poco se hizo difícil de gobernar. Esta situación desestabilizó al Senado. Es ahí donde Julio César toma autoridad en el gobierno. Se autoproclama dictador, pero el Senado conspira contra él y es asesinado. Es su hijo adoptivo, Octavio, quien decide tomar venganza y se convierte en el primer emperador de Roma, dando así inicio al imperio. Tras la muerte de Julio César, que fue, como hemos visto, un tema de que el Senado quiso que muriera, y no solamente de una manera catastrófica que fue en el mismo Senado, sino que también de ahí terminar y regresar al tema de la República, pues eso no fue así. Apareció su hijo de Julio César, quien fue Octavio, y quien recuperó el tema de, digamos, la monarquía, entre comillas, instaurando un nuevo sistema que fue el tema de la República. Es decir, sí va a haber un emperador que llevaba las tropas, que veía el tema de las guerras, pero podría consultarle al pueblo, digamos, a través de los patricios, a través de la consulta popular, acerca de cómo estaba avanzando el imperio. Es decir, esta combinación entre monarquía, digámoslo así, y república, nace este tema del imperio. Es decir, no ha habido en la historia, desde la época de Roma hacia adelante, solamente un imperio absoluto, sino que siempre ha habido el tema del consejo, el tema de quién nos acompaña. En este caso, acompañaba al tema del emperador el consejo popular, que eran el tema de los patricios, acompañaban el tema del consejo. Es decir, el imperio comienza a distribuir su poder a través de este balance. El tema de los patricios, que tenían por un lado el poder, y el tema también del emperador, que era el que conquistaba y el que tenía el poder de las guerras y de las tropas. Es más, era muy popular los emperadores que iban conquistando tierras. No era un tema, digamos, fuera de lugar, sino que era un tema sumamente absoluto, porque yo tenía poder si yo conquistaba nuevas tierras, porque Roma tenía la concepción de sangre, de poder, de conquista. No, era un tema del imperio hacia adelante, un tema de conquistar, traer más gente, traer más riqueza, y esto comenzó a ser el gran imperio de Roma. Desde ahí empezaría un linaje de emperadores como los fueron Augusto, la dinastía Julio-Caludia, Nerón, los Flavios, los Antoninos, época dorada, Marco Aurelio, a quien le sucede su hijo legítimo Cómodo, con el que regresan los problemas de Roma. Luego, podríamos hablar de la dinastía Severa, donde se produce una fuerte crisis política, económica y social. A todo ello se suma la aparición del personaje más importante y controversial de todos los tiempos,
quien marcó un antes y después luego de su nacimiento, Jesús. Bueno, para hablar de la caída del Imperio Romano tenemos que hablar de un personaje sumamente importante, quien fue Jesucristo, quien fue Jesús de Nazaret. En un pueblo muy lejano de una de las tierras conquistadas por Roma, nace un niño que, digamos, tambalea el piso de muchos emperadores, de muchos de los Césares de la época. ¿Por qué? Porque este se promulgaba como ser el Rey de Reyes o el Salvador del pueblo. Un pueblo que estaba congestionado, que estaba triste porque había muchos problemas ya en el Imperio Romano. Ya estamos hablando más o menos que Roma se divide en dos partes. Estamos hablando ya de Constantinopla por un lado, del Imperio Alto y del Imperio Bajo. Y entonces ya la ciudadela romana o el gran imperio ya estaba dividido, estaba caído, estaba sin fuerza. Y encima aparece este personaje, que es Jesús, que comienza a darle al pueblo pastillas, digamos, de esperanza, de fe, de encontrarse con otro sistema diferente al que había impuesto Roma. Es decir, un nuevo sistema de leyes, un nuevo cambio de chip. Y esto es lo que generó una tendencia a la caída. A pesar de ello y de la imposición, digamos, de los cristianos se consolidaron e inclusive murieron por causa de su fe. A través de lo que hemos visto en diferentes películas o historias, siempre los cristianos han sido perseguidos y muertos de las peores maneras, comidos por animales o inclusive con el nuevo sistema de la crucifixión. Así tal cual murió su líder, Jesús de Nazaret. Luego después hubieron varias conquistas, por el lado de la zona alta por los turcos o la zona baja por los otomanos. En general, todos fueron conquistados y fueron cambiados por nuevas civilizaciones. Es decir, la caída de Roma se debe a varios factores, tanto de fe como es la religiosa y como dos grandes conquistas, las cuales no fueron visualizadas por los emperadores de la época. Muy bien, esta periodización del tiempo de Roma viene bien a hablar en el mundo del derecho, porque había instituciones jurídicas tanto en el primer periodo como ha sido la monarquía, tanto en el periodo que ha sido ya de la República a través del Senado y cómo éste administraba la justicia y cómo después la justicia fue administrada por una persona, que fue el emperador. Es decir, tres grandes tiempos para tres grandes momentos del derecho. En general, nos sirve mucho saber en qué circunstancias se crearon estas normas o instituciones. Las grandes instituciones de Roma han sido creadas para la posteridad, porque hoy en día todos los caminos conducen a Roma y, por supuesto, todos los caminos del derecho conducen al derecho romano. Y ahora, continuando con esta unidad, vamos a hablar acerca de la ley de las 12 tablas, el Senado consulto y las constituciones imperiales. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de las leyes de las 12 tablas. Digamos que los romanos tenían que tener un sistema para poder organizarse. Dentro de ellas fue las leyes de las 12 tablas. Y esta ley de las 12 tablas se llama así porque fueron escritas a través de unas tablas de bronce en esa época para poder, digamos, plasmar acerca de algunas normas o leyes que regían en la época. En este caso se habla de la ley de las 12 tablas por su contenido. Es más, este contenido permanece en el mundo del derecho estudiado aún hoy en día por muchos filósofos del derecho, por muchos escritores del derecho y por muchos, digamos, gentes de normativa del mundo jurídico. Este va a ser el primer código que ha regido en la antigüedad, es decir, que va a tener reglamentos de censura, es decir, la pena de muerte. Ya estamos contemplando algo importante para el mundo de los romanos, que fue el tema de la pena, el tema de la muerte, que no estaba contemplado en otras instituciones históricas, como lo hemos visto a lo largo del curso de Historia del Derecho. Muy bien, vamos a continuar en del tema de la ley de las 12 tablas, hablando también acerca del origen de ellas. Lo primero que tenemos que hablar es que hubo una comisión de constitución de estas normas de las 12 tablas. Es decir, los emperadores que regían en esa época tenían que mandar una comisión investigadora a 3 magistrados que podrían estudiar un poco acerca de la legislación de Atenas, es decir, cómo regía el tema de la jurisdicción en Atenas, cómo regía el tema de las normas en Atenas. Estamos hablando más o menos del siglo V a.C. Y ahí existía el Senado republicano, es decir, la República era quien regía en la época y gracias a la República tenemos este primer aparato que es la ley de las 12 tablas.
Cuando esta comisión se traslada a Atenas, tenía que estudiar un personaje muy importante, como lo fue el griego Solón. Solón ya hablaba de un tema de la igualdad ante la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que este concepto de igualdad ante la ley no nace en la época moderna, como muchos autores lo han puesto, sino que nace desde la antigua Roma, desde más atrás todavía, el tema de Atenas. Estos de aquí, digamos la comisión investigadora, le pusieron un nombre como los decemviros. Estos decemviros, que son la comisión investigadora, digamos, de la normativa de Atenas, genera otra comisión que ya no era compuesta solamente por 3, sino por 10 magistrados. En estos pertenecían ya no solamente los magistrados, que eran los juristas de la época, sino también patricios y también un cónsul. Esta investigación duró más o menos un año, estamos hablando ya de 451 a.C., y se crearon solo 10 tablas, es decir, no existían todavía las 12, solamente habían 10. Y luego después se creó otra comisión que agregaron 2 tablas más, que fueron las tablas 11 y 12, que esta estaba ratificada por el Senado y definitivamente aprobada por la Asamblea Popular. Recordamos que en ese entonces, en el tema de la República, existían las asambleas populares. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente era aprobado por el gobierno de la época, sino también por el pueblo. Y entonces la Asamblea Popular fue quien aprobó estas 12 tablas. Digamos que le dio legitimidad a las 12 tablas. Este contenido de las 12 tablas es importante que lo estudiemos como, digamos, alumnos de Derecho, porque, digamos, la cosmovisión de la época de Roma era importante cómo dividían ya el tema de las normativas, el tema de las normas, las leyes en general, y cómo estas podrían ser divididas, digamos, en temas de magistrados, de jueces, y cómo eran divididas también por el tema, por ejemplo, temas de mujer, en temas femeninos. Aunque no se sabe con certeza el contenido real, digamos, de las 12 tablas o las referencias de las 12 tablas, tenemos algunas historiografías y algunos autores, grandes autores, que han definido más o menos qué era el contenido y cómo estaba dividido. Lo que podemos decir que las primeras 1, 2 y 3, o sea, digamos, las 3 primeras tablas estaban divididas para el tema de los magistrados y de los jueces. Es decir, el procedimiento que regulaban las 3 primeras tablas eran las acciones de ley, es decir, qué hacían los magistrados, qué hacían los jueces y cuál era su delimitación del poder. Y en este caso podíamos encontrar constituciones declarativas y de manera ejecutiva, en este caso. Muy bien, podemos seguir continuando con la historia y con el contenido de las 12 tablas. Podríamos entrar ya a las tablas 4 y 5, que ya hablaba del tema de familia. Hablaba del tema del matrimonio, que ya estaba instaurado en la antigua Roma. Es decir, el tema de los, digamos, de los casamientos, el tema de unirse para generar una sociedad en común, ya estaba concebido en el tema de Roma. Luego después podemos hablar de las tablas 6 y 7, que hablaba ya de un contenido más comercial, es decir, cómo yo podía transaccionar con otras personas, cómo yo podía entre patricios vender, inclusive temas de adeudamiento, ¿no? Si es que había una deuda, un tema de préstamo, etc. Luego también tenemos las tablas ya más numeradas, que son casi las últimas que escribieron la primera comisión, ¿recuerdas? Que estamos hablando ya del tema de los endeudamientos y de la esclavitud. Recordemos que el tema del endeudamiento en la antigüedad no era como ahora, que solamente se pone al tema de la materia, es decir, al objeto que es el endeudamiento. Antes las deudas caían sobre la persona, es decir, si alguien adeudaba, caía sobre el ser humano. Y la deuda tenía que ser cobrada a través del ser humano. Es decir, podría ser esclavo o podría inclusive hasta morir. Luego tenemos la tabla 10, que hablaba acerca del tema de la muerte. Es decir, qué pasaba después de morir. Qué pasaba en el tema del entierro. Qué pasaba si había de repente alguna deuda pendiente. O qué pasaba con mis bienes. ¿A quién se trasladaba? Ya comenzábamos a hablar de un tema de derecho sucesorio a través de esa tabla. Y la tabla 11, que fue la más, digamos, repudiada en la época, o que digamos que fue más controvertida de la época, fue el tema del matrimonio entre patricios y plebeyos. Es decir, una plebeya no podría ser casada con un patricio. Esto estaba prohibido a través de esta tabla que fue agregada después de una comisión. Es decir, había prohibiciones en el matrimonio. Imagínate que hoy nos prohibieran entre clases sociales el tema del matrimonio, el tema del casamiento. Y luego después tenemos la tabla
12, que ya hablaba también acerca de lo mismo y hablaba acerca del poder que tenía la tabla frente a todos los ciudadanos, incluyendo patricios, plebeyos, etc. Es decir, del poder legítimo que tenía esta tabla. Muy bien, eso ha sido. Muy bien, ahora continuemos hablando acerca del Senado Consulto. Recordemos que el Senado Consulto en la época, digamos, antes de la República, no estaba bien visualizada. Si hablamos de la época republicana, estamos hablando que el Senado Consulto era la materia, digamos, civil o la materia legislativa que teníamos en la época romana para imprimir algunas normativas acerca de la ciudadela o el gran imperio romano. Después de este Senado Consulto, es decir, que establecía lo que quería el pueblo, ya se convirtió en una manera de consejo, de consulta, porque ya estamos hablando del tema del imperio, cuando pasamos de la época republicana al tema imperial, o al tema ya de las sucesiones imperiales. Es decir, el Senado se convierte en una especie de consulta, digamos, de consejo, que podía ir el emperador a hacer algún tipo de requerimiento o algún tipo de normativa, quizás alguna conquista, o quizás que necesitaba dinero para algo específico, o quizás que necesitaba conquistar alguna tierra, tenía que ser consultado. Como hemos dicho en anteriores videos, hemos hablado acerca que, digamos, en la época imperial existían estas dos maneras de poder. A pesar de que el César era el gran poder del imperio, venía a consultarle, digamos, al Senado Consulto, a través de este instrumento o esta institución, qué cosa es lo que beneficiaba al pueblo romano. Y es por eso que hablamos ya de estas primeras, digamos, funciones legislativas que tenía el Senado Consulto, por así decirlo. Hoy en día podríamos hablar presidente, Congreso de la República, en esa relación, digamos, de legislar por el bien del pueblo. Luego después tenemos las constituciones imperiales. Las constituciones imperiales fueron sumamente poderosas. Cuando hablamos de imperial significa que era el emperador quien emitía estos documentos. Y habían 4 tipos de documentos fundamentales: el edicto, el decreto, la rescripta y la mandata. En estas, digamos, formas en cual el emperador podía dar norma o podía dar ley, era acatado por distintas instituciones, por distintas personas dentro de la administración del Estado de Roma. En este caso estamos hablando, por ejemplo, de edictos, ¿no?, que eran referidos a su imperio, digamos, de guerra, ¿no?, cuando queríamos hablar de temas de soldados, de guerra, de distribución. Estamos hablando de decretos, cuando tenía que ver con temas de patricios, distribución de dinero, etc. Podríamos hablar de rescriptos, hablar de temas penales, por así decirlo, días relacionados, y de mandatos, ¿no? En cualquiera de los casos teníamos que mostrar el poder que tenía el emperador para legislar. Hoy en día, si hablamos del tema de poder legislativo, no está en el presidente. El presidente, en la constitución política de nuestro país, tiene algunas prerrogativas exactas en las cuales puede legislar. Sin embargo, para legislar fuera de esta, necesita el permiso del Congreso. En la antigua Roma no sucedía lo mismo. Como ves, hay 4 formas en las cuales podía legislar. Y estaba completamente permitido de que el emperador podía emitir estas constituciones imperiales. Muy bien, en estas constituciones imperiales podemos encontrar, como hemos dicho, los edictos, los mandatos, los decretos, las pragmáticas y los rescriptos. Todas ellas hemos hablado, pero me quería situar solamente en el tema pragmático porque era un tema de la práctica, es decir, lo que sucedía en la época. Hoy en día podríamos llamar leyes de emoción, es decir, lo que pasaba en la época en esa situación y necesitaba de urgencia legislarse, tenía que ser, digamos, escrito por el emperador y generó un nuevo concepto de las normas que fueron las normas pragmáticas, las normas del momento, por así decirlo. De esas 4 que hemos hablado anteriormente, la pragmática, digamos que es lo novedoso, digamos, del tema del Imperio Romano y que hoy en día, digamos que es un poco, digamos, poco probable de que se hagan leyes por emoción, sino que se hagan consensuadas, meditadas, estudiadas, etc. Muy bien, para mí eso ha sido un gusto, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video.